El teatro penitenciario es una estrategia terapéutica en la reinserción social. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. No se les olvide suscribirse, dar un like y escribir sus comentarios. Es súper importantísimo para nosotros que hagan sus comentarios, que hagan sus preguntas, que escriban sus dudas para que uno se los pueda contestar. El teatro es parte de las bellas artes. ¿Y qué piensan ustedes en cuestión de la transformación social para aquellas personas que son privadas de su libertad? Un pueblo educado va a crecer. Voy a empezar con este comentario. Vuelvo a decirles que Visión Victimológica es exclusivamente para analizar y reflexionar sobre cualquier tipo de problemática social. Y bueno, quiero empezar con esto. Cuando hablamos en emisiones anteriores, siempre hablo de victimología. Y ustedes van a preguntarse qué tiene que ver el teatro penitenciario en cuestión de la victimología. Bueno, la victimología es la ciencia que estudia a la víctima en un hecho delictivo y así debe ser. Pero, bueno, conforme ha ido evolucionando desde los años 70 a la fecha, pues ha sido una ciencia que ha sido más inclinada a la parte social. Pero voy a empezar a nombrar el doctor Elías Newman, argentino, abogado, criminólogo, victimólogo, que murió en el 2011. Él se dedicó exclusivamente, no trabajó en el sistema penitenciario, pero visitó muchas prisiones. De hecho, toda su literatura está basada en las prisiones. Y es uno de los precursores, bueno, es un contemporáneo de la victimología, que él hizo una tipología basada en la parte social, en la comunidad y las víctimas del sistema penal. Yo creo que este viene siendo el fundamento de lo que se va a hablar en esta emisión, teatro penitenciario. Porque es un doctor que se preocupó exactamente por las personas que estaban privadas de la libertad. También voy a nombrar al doctor Luis Rodríguez Manzanera, que él hablaba de algo bien interesante. Él dice que la prevención, que las víctimas pueden, ¿no?, evitar su victimización. Es más fácil dejar de ser víctima a que una persona que ha delinquido, que se ha puesto en el lado contrario de la ley, ¿no?, difícilmente se logra, ¿no?, encauzar. Pero también tengo otra autora y otra doctora muy importante que se llama Ruth Villanueva Castilleja, doctora que también estuvo relacionada con el sistema penitenciario. Ella sí hizo un libro que se llama Teatro Penitenciario en el 2008. Y también tengo que nombrar a un jurista, a un criminólogo, que es Juan Pablo de
de la Vira. De Tavira. De Tavira. De Tavira. Juan Pablo de Tavira. Juan Pablo de Tavira Y Noriega. y Noriega. Un personaje tan importante porque fue director del reclusorio Almoloya, Estado de México. del sur, ¿no? Almoloya, Estado de México. Almoloya del Estado de México. Un jurista, un director que fue el introductor del teatro penitenciario. Y también no debemos dejar de nombrar al Jorge Correa Fuentes, quien fue, se le denomina el padre del teatro penitenciario. Es UNESCO, creo que fue UNESCO, sí. La UNESCO, y aparte que bueno, lleva una trayectoria de hace muchísimos años, como unos 36, de 30 a 36 años ya en el servicio del teatro. Todavía sigue, ¿no?, adelante. Y bueno, también después de él, quien ahorita se le está reconociendo es la Compañía del Teatro Penitenciario, que ha llevado una labor de 13 años. Y voy ahora a nombrar, bienvenidos, muchas gracias de estar con nosotros. Gracias por venir, Itari. Voy a hacer su presentación. Ella es Itari Marta Mena Abraham, actriz, directora del Foro Shakespeare y fundadora de la Compañía del Teatro Penitenciario con actores recluidos de la Penitenciaría de Santa Marta. Ella es licenciada en Pedagogía. Ella tiene un diplomado de escena de artes escénicos del Centro Cultural de Virginia Fábregas. Ella es una activista cultural, expresidenta de la Red de Espacios Culturales Independientes y la Organización de la Ciudad de México. Bueno, todavía soy presidenta, ¿eh? Sí. No soy ex. Entonces, Todavía. ahí lo vamos a cortar. ¿Lo cortó? No, sigamos así. Sí, es no me es preocupe. mejor así, espontáneo. Ok. Sí, usted sígale, claro. Con una trayectoria de 20 años en el teatro y 12 años en la Compañía de Teatro Penitenciario. Es una de las pocas mujeres que ocupa un cargo directivo en su gremio, estando a la cabeza de uno de los foros independientes más importantes de la Ciudad de México, el Foro Shakespeare. Como director ha dirigido las obras Medea Material, Una historia del diablo, El testamento de María y La reina ha muerto, por mencionar algunas. Como actriz ha participado en diversas obras de teatro: Interiores, Renegados, El motel de los destinos, Cruzados, Timón de Atenas, Hotel Encarnación, Las vacantes, Estrellas enterradas, 4X, El tiempo de Planck, Luisa, el cuarto azul, El narco negocia con Dios, cuatro últimas cosas, No se elige ser un héroe, Las 80 mejores amigas, Enamorarse de un incendio, La metáfora de las aves, En casa en el sur, y bien de país. El bien del país. Y el bien del país, perdón. En cine ha realizado diversos cortometrajes y largometrajes. El conejo en la luna, en una con producción en México, Alemania. Es una Inglaterra, Alemania y Fuera del cielo. Así es. En televisión ha participado en diversas producciones como TV Azteca y Argos, además de Telemundo como actriz y conductora. En la Compañía de Teatro Penitenciario con actores recluidos en la penitenciaria de Santa Marta, de Acatitla, y fuera de ella, ha dirigido Ricardo III, El Mago Dios, Stand en Cana, Stand Up Comedy, Esperando a Godot, Cholomeo,
y Pitbulleta. Pitbulleta, y más recientemente en MCBTH juega Por Nosotros y Hansel y Gretel. Bueno, Macbeth. Macbeth. La está abreviado. MCBTH es Macbeth, Abreviado. que es la abreviatura de Macbeth, pero en realidad es la obra de William Shakespeare. Y efectivamente dijo usted bien, Hansel y Gretel es la última que produjimos y que hicimos juntas. Sí. Ok, perfecto. Ahora, en realidad es un trabajo, yo les puedo decir que hasta ahora es una labor que ha logrado teatral y más que nada en cuestión de llevándolo dignamente, ofreciendo oportunidades inclusive laborales y dándole oportunidad inclusive a los internos como para resarcirse y mirar la vida de otra manera. Entonces, esta es una wow, Dari, Bueno, en realidad wow, son ellos los que trabajan. porque, ahí está porque, escrito. porque 12 años, 13 años, 12 años, 13 años, yo creo que hasta los 20 años que se nombran como una directora, como actriz, como Delincuente. no, licenciada, productora, ¿no? Escribir, narrar, seleccionar, inclusive para el trabajo que tú estás haciendo ahorita, siento que no fue fácil, ¿no? El entrar a un cerezo, el tratar con estas personas dolidas de un sistema, dolidas con la familia, dolidas con la sociedad, a lo mejor fueron injustos, a lo mejor fueron justos, el sistema que tenemos actual todavía, ¿no? Es corrupto, en pocas palabras. Cuánto sufrimiento hay dentro y qué tan difícil es, ¿no? Un encierro sin esta labor, ¿no? Yo creo que yo veo en ti esa parte humana que estás rescatando nuestros seres humanos, porque para mí son seres humanos, ¿no? Pues para mí también. Pero al principio tú decías personas dolidas, personas resentidas y dijiste sufridas, dijiste una serie de adjetivos que yo no sé quién en esta sociedad no está en ese lugar. Yo no considero que yo esté libre de esos adjetivos, sino al contrario, los comparto. Y lo que pasa es que yo siempre digo que yo tuve la suerte, tal vez, por las circunstancias o por los acontecimientos como se fueron dando, de no estar en una cárcel por azares de la vida. Y tú muy bien dices que son seres humanos. Todos podemos estar en una cárcel y todas podemos terminar en una cárcel. Todos somos susceptibles a estar en esa circunstancia y dependiendo de cómo te vaya en la feria más o menos es que tanto estás allá adentro o no. Incluso yo podría decir que hay otros tipos de cárceles, en las cárceles domiciliarias por voluntad, las cárceles mentales, las cárceles del corazón. Entonces, realmente a mí me parece que mi trabajo es finalmente una metáfora de lo que veo en este mundo en el que yo he tenido que sobrevivir y en el que he tenido que crear y asumir estos personajes que nombraste anteriormente. Tenemos a Javier, él es Francisco Javier Cruz. González Cruz. Él viene siendo actor, es un actor principal. Él coordina
la compañía de teatro penitenciario y es encargado del EI 77, Centro Cultural Autogestivo. Brenda Valeria Ay, Dios. del Ángel Lemus, coordinadora del EI 77 Ah, Centro. sí. 77. Del EI, 77. Ah, ¿es del 77? Ajá. Sí. Coordinadora del 77 Centro Cultural Autodigestivo. Y es autodigestivo, ¿no? Autogestivo. Bueno, y también autodigestivo. Porque se necesita. Autogestivo, perdón. No, y Autogestivo. también autodigestivo, te lo juro de verdad. Porque hay veces que uno tiene que tragar cada cosa y si no tienes un buen sistema digestivo, pues no logras sacar. Te puede hacer diabetes, Hasta te el coraje. enfermas. Integrante de la compañía del teatro penitenciario. Y tenemos a Ismael. Ismael viene siendo también actor. También Valeria es actriz y actriz principal de Es que Ismael. todos hacemos de todo, la verdad. Sí. No, pues sí. Yo creo que sí. Yo sí pienso así. Es Ismael Corona Hernández, encargado de producción de la compañía de teatro penitenciario y coordinador del taller de serigrafía. Y bueno, yo creo que para mí también Ismael es un buen actor. Yo los he visto a los tres en una interpretación increíble. Me he llevado, me han... Traqueteado. No, me he enganchado, me he enganchado con ellos. Yo me he enganchado en los mensajes que dan en el teatro, dan en la obra, en Ricardo III, qué barbaridad, ¿no? El espectáculo que dan cada uno de ellos, estos actores. Sudan, hablan, gritan, expresan, y todos aquellos alumnos que compartimos lo mismo, porque yo compartía con ellos esa sensación del teatro. Y mira, hasta ahorita se me enchina la piel cuando yo sentía el impacto de cada uno de ellos, el recibimiento, el acomodarnos, la forma como terminabas la obra, Ismael, porque tú te sentabas y nos reclamabas a toda la sociedad. No, les decía, son culeros, somos culeros. Pero yo te lo voy a decir, nos reclamabas a la sociedad, ¿no? De cómo estábamos destruyendo el mundo y cómo nos destruíamos, ¿no? Y cómo participábamos en eso. Yo así lo entendí. Pues, Yo te puedo decir que la parte de aquella persona que es el espectador, ustedes son los que llevan el mensaje. A mí me gustan mucho las bellas artes, me gusta mucho el teatro. Es una parte en donde pienso que sí es terapéutica, en donde yo vi personajes, hombres, con no sé cuántas sentencias pudieron tener, pero nos dieron esa parte, ¿no? Nos como que nos enganchamos en la obra, ¿no? Y Valeria es otra actriz en donde cada vez que yo la veo siento aquí una sensación de emoción, ¿no? Y en esta de Hansel y Gretel, Hansel y Gretel, qué bárbara, terminas con una sensación que nos hace así como que un nudo en el estómago. ¿Por qué? Yo quiero mucho a los niños, ¿no? Yo pienso que ahí surgí yo como maestra, mirar a los niños. Y si nosotros trabajáramos con ellos y fuéramos buenos papás y les diéramos todo lo posible para que cada vez ese ser humano que empieza le diéramos un mundo mejor, yo creo que no habría guerras, ¿no? Entonces sí estoy muy de acuerdo contigo, me enganchó mucho El final, tu actuación, porque logró. Inclusive Sí. se te veía la emoción, de veras. de Eso veras. va. Y yo creo No. que eso vale. Yo creo que no se necesita el título de ser actor.
yo creo que ya lo tengo, yo ya lo viví, ¿no? Y no soy más que una especialista, soy maestra, pero me atrajo su obra, ¿no? Y todas las obras que he ido a ver, porque también Ismael con eso de la mordida, y sí, y no, todo el mundo le decía no, y otros decían sí, ¿no? Era de la corrupción. ¿Cómo engancharon al público, ¿no? Y nos engancharon a todos. Y en lo del teatro de cuando entramos a Santa Marta, porque se llama el teatro Juan Pablo de Juan Tavera. Pablo de Tavera. Que antes era el auditorio de la Penny, literal no tenía nombre, Y ahorita pero ya lo fue tiene. al trabajo de la compañía que se le reinauguró poniéndole el Ya nombre lo Juan Pablo tiene. de Tavera. Ah, sí. Y entonces, a todos los estudiantes, a todos mis alumnos, los tenían bien Atentos. bien, bien sujetos, ¿no? Ay, qué Y bien. que hubo cierta forma en donde a mí me sirvió, ¿no? Como para mejorar mis clases, para manejar el pensamiento crítico, porque yo aprovechaba la obra para el pensamiento crítico, el reflexivo, el analítico, y que de alguna forma, no vieran esta parte, ¿no?, humana de que el ser humano está en medio del triángulo, que en emisiones pasadas yo he dicho, estamos en el lado de victimología, de la victimicidad, y estamos en el lado de la criminalidad y en el Estado de Derecho. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que acabas de decir, Italia. Todos tenemos la predisposición a ser víctimas o victimarios. Y todos en un momento dado podemos estar del otro lado como en este lado. Y todos, en alguna ocasión te escuché, Ismael, que es cuestión de decisión. Y todos tenemos el poder, ¿no?, Sí, de decir en qué lugar quiero estar. ¿No? O en qué lugar te obligan a estar también. Así es. Porque muchas veces pues las circunstancias o un acontecimiento en particular te coloca en un lado u otro. Y yo sí creo que esta sociedad también te obliga a estar en un lugar de defensa, pues a la defensiva, porque no es que vivamos en una sociedad agradable todo el tiempo. Entonces pues hay circunstancias en donde te obligan a, digamos, a ser un victimario o una victimaria, porque si no, pues ¿cómo le haces? Tú lo llamas de esa manera, yo lo llamo, son factores endógenos y exógenos que tiene el ser humano dentro y fuera. Ya traes ciertas características, simplemente por ser mujer, por ser hombre, tú ya tienes esa predisposición a ser víctima o ser victimario. En la edad, ¿no?, el sexo, el color de piel, Sí, como la si- condición física, ¿no? sí. ¿No? Tu La condición estado, económica también. son- Sí. la economía, ¿no?, el Familiares. trabajo, ¿no?, la familia, ¿no? Todo eso son los que van a, de alguna forma, a tomar esa decisión o a ponerlo a esa persona, ¿no?, en cualquiera de esos lugares. Entonces, yo creo que por eso sí me interesa seguir manejando esta emisión de Visión Victimológica, que no se les olvide suscribirse, mandar su like, ¿no?, y Comentarios, hacer sus Comentarios, comentarios, preguntas, y preguntas y todo. sugerencias. Con todo y sin reversa. Entonces, voy a hablar un poquito de la compañía del Teatro Penitenciario, en donde, bueno, está un poquito largo, pero mejor lo voy a recortar. Sus ejes de trabajo de la compañía son detonar procesos de creación escénica como herramienta de reinserción social y prevención del delito. Procurar una fuente de empleo digna a través de las artes a personas que están y que estuvieron privadas de la libertad. Desarrollar la profesionalización del teatro en contextos vulnerables como una herramienta de creación y personal y profesional. Me encanta eso, no se imaginan.
Y otra cosa que tiene la compañía, nominaciones. Mejor obra Caratel, De cabaret. Cabaret, del 2019, Asociación de Críticos y Periodistas del Teatro, categoría Premio Ciudad de México, Premios Metropolitanos de Teatro, Ay, los la difíciles. categoría de Proyectos de Impacto Social, categoría del Premio Escénica de la Ciudad de México, la categoría del Arte Escénico, Premio Ciudad de México, ¿no? Y los premios Ciudad de México, categoría Artes Escénicas, premios de la Ciudad de México, categoría de proyectos de impacto social y comunitarios. Caray, wow, ¿no? Entonces, dentro de la participación destacan Queremos el Nobel de la Paz. destaca de la compañía se encuentra gira La Espera, que es en Argentina, el festival Bueno, se fue. itinerante en el teatro latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. Sí, La participación en la Muestra Nacional del Teatro en la Ciudad de México con la obra Ricardo III. Híjole, esa sí está muy bonita, ¿eh? Sí, Muy buena. Sí, Y también está La Mordida, Sí. que es esta fue la gira para el estado de Guanajuato. Chihuahua. En Chihuahua. Estado de Estuvimos Chihuahua. de gira en Chihuahua. en las cárceles. En cárceles y en teatros. Y aquí hay un reconocimiento con el apoyo y contribución al proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Dirección Ejecutiva y de Prevención y Reinserción Social y la Subdirección de Prevención Social 2016. ¿Qué les puedo yo decir? Caray. Carajo, ¿verdad? Oye, pues después de 13 años de trabajo, pues Caray. ¿no? Es que Algo sí sea. es trabajo, ¿no? Yo creo que para llegar a nominaciones, premios y reconocimientos, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Y créanme que yo fui 1, 2 veces, 3 veces con mis alumnos y me impactaba, me gustaba y seguía yo estimulando el teatro por mí, ¿no? Por mí. Ahora sí, me gustaría empezar contigo, Itari. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que tú llegaras al teatro penitenciario y qué fue lo difícil para ti, ¿no? Montarlo? Y cómo te llegan, ¿no? Los actores, tanto, pues más bien son los de adentro, ¿no? Los que están dentro. ¿Qué puedes hablarme de eso? Pues, a ver, empezó, creo que un poco, sí hay esta cosa que se llama destino, creo yo. No sé si llamarla así, pero yo sí creo que estoy aquí porque ya alguien había contado esa historia. Alguien la escribió en un libro y entonces yo solo estoy siguiendo los pasos. Pero yo tuve una experiencia de un secuestro express, de un secuestro que me marcó mucho y la verdad es que cuando sucedió, como todos los acontecimientos de ese tipo, uno cree que no va a servir para nada y que más bien fue algo muy doloroso y cuando estás en ese momento sientes que estás hundido en ese infierno. Pero años después, mi socio y yo teníamos un programa en Canal 40 que hablaba de compañías de teatro independientes y pues Sara Aldrete, que en ese momento tenía su compañía de teatro en Santa Marta, Catitla, porque ella ahora ya no está ahí, pero estuvo muchos años en Santa Marta, y tenía una compañía de teatro y nos invitó a entrevistarla. Y la verdad es que en esa entrevista pues hizo clic la historia anterior. Hizo una sinapsis ahí extraña con mi genética y con ciertas historias y anécdotas que podría contar. Y entonces como que todo se conjuntó y me hizo sentido.
me hizo sentido trabajar o seguir indagando en eso que ella me había contado, porque sí creo que nuestro trabajo, el arte, no solamente es un acto ornamental, es decir, no, el arte muchas veces es visto como un ornamento o como una inutilidad. Y bueno, digo, probablemente sea inútil o no, pero a mí sí me interesaba utilizar mi trabajo o utilizar el arte para algo, para que pudiéramos aportarle algo a esta sociedad que a mí sí me desconcierta y me preocupa mucho. Entonces, la verdad es que en ese momento de mi vida yo estaba en una situación muy vanidosa, estaba en un momento en donde mi imagen era muy importante y poco estaba haciendo de contenido real, o bueno, este es mi punto de vista, mi contenido para mí misma, ¿no? Y entonces pues decidí un poco dejar la vanidad y ciertas circunstancias que me estaban como orillando hacia allá y dedicarme más a los contenidos y dedicarme más a aportar y a funcionar y a generar procesos que funcionaran y que sirvieran no solamente de utilidad, sino de servicio. Y entonces pues así empezó un poco el proyecto, con esas ganas de dar un primer paso para hacer un proyecto útil. Y bueno, las dificultades en principio pues fueron, o sea, siguen siendo y fueron pues luchar contra uno mismo, yo creo, o contra una misma, y decir qué es lo que más me importa hacer. Y hay veces que pienso en la vanidad y cuando me encuentro en lugares en donde vuelvo a trabajar con mi cuerpo o con mi cara y solamente con eso y los discursos son más débiles, pues me peleo. Y de repente cuando estoy en la compañía y estamos trabajando y te encuentras con la falta de voluntad o la falta de interés en el teatro o una persona que trabaja en las autoridades que no necesariamente te apoya, o es muy cansado estarle diciendo al mundo, a un mundo que no tuvo arte en su escuela, en el resto de sus vidas, pues es muy cansado estarles justificando por qué es necesario el teatro. Y de repente, como a mí ya me parece obvio, entonces de repente como que me canso y digo, bueno, pues que no es obvio. ¿Por eso te quieres jubilar? Pues sí, pues en un sentido sí, porque cada vez, cada sexenio, cada día, cada mes tienes que estarle comprobando al mundo que el arte no solamente es un ornamento, sino que sirve para algo. Entonces, la verdad es que mi primer obstáculo soy yo misma. Como todos los seres humanos, la primer pelea es con uno. Y luego, pues con todas esas cosas que te encuentras alrededor, he nombrado algunas, pero la verdad es que podría decir que el enemigo principal es la voluntad humana, ¿no? Es como sí o no quieres hacer algo. Y eso puede ser desde las instituciones penitenciarias hasta los mismos integrantes de la compañía que, no, pues que se deprime, no, que no, pero es que Itari me dice que no bostece en la clase, o sea, cosas tan tontas, o bueno, que la verdad es que de repente a mí me parece que, ¿no? O por ejemplo, también me he enfrentado a mi mismo gremio, ¿no? A compañeros y compañeras teatreros y teatreras que dicen, bueno, pero tú ¿por qué te cuelgas de la fama de los señores, no? O también me he encontrado con, bueno, pero ¿por qué les das un lugar a estas personas que no se lo merecen, por ejemplo? Entonces, es tan variadas las dificultades haciendo este proyecto porque hay una gran cantidad de prejuicios, hay una gran cantidad de juicios, vivimos en una sociedad
punitiva, vivimos en una sociedad que quiere vengarse, que quiere castigarse unos con otros, y entonces mientras eso siga sucediendo... O estar compitiendo, ¿no? Por ejemplo, la lucha, a ver, yo la soy lucha de mejor poder, y lo que pasa es que fuimos educados para eso, para ser los mejores, para ganar las olimpiadas, ¿no? Si vas a las olimpiadas no te puedes desmayar y hundir, eso es pecado mortal, ¿no? O sea, tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero, tienes que salir en la tele, tienes que... tantas exigencias para pertenecer con un supuesto éxito dentro de esta sociedad, que la verdad es que pues las dificultades son lo que hemos hecho, esta sociedad, lo que ha hecho de esta misma sociedad, y por eso un poco creo que en un sentido se está autodestruyendo en una parte, porque no tiene... todo lo que hemos construido no tiene para dónde ir a menos que cambiemos las paradojas, ¿no? A menos que cambiemos un poco, pues, o que hagamos una autocrítica acerca de lo que hemos construido. Y al final me preguntaste, ¿qué me preguntaste al final? ¿Cómo estas personas llegaban a ti? Porque al final de cuentas tienen sentencias largas, como diciendo, bueno, me voy a quedar toda la vida, voy a estar muy cómodamente, no vale la pena, ¿no? De hacerme un esfuerzo para estar dentro de esta actividad, ¿no? Sí. ¿Cómo se convencían para estar contigo? Porque yo tuve la oportunidad, ¿no? Se me acercaban cuando terminaba ya la obra y ya tenía yo que retirarme junto con los alumnos, se me acercaban, me saludaban, platicaban un ratito conmigo, pues se sentían agradecidos y esa sensación te hacían sentir así chispas, ¿no? No puede ser que sea una persona que tenga una sentencia larga, ¿no? Porque ellos te lo decían, cuánto estaban, ¿no? Cuánto tiempo estaban ahí. Entonces, ¿cómo llegaron a ti? ¿Cómo dan esa entrada? ¿Cómo logras convencerlos? Vaya, esa parte. No, yo creo que eso no... Fue una pistola, ¿no? Eso no se puede, eso no se... ¿Pero cómo te llegaban? Pues mira, la verdad es que creo que tal vez la respuesta más práctica sea que yo era un arroz en el frijol, es decir, llegaba alguien que no estaba como pensado que estuviera ahí. ¿O simplemente porque eres mujer? Es posible. Y además, o sea, con todo respeto, pero insisto, cuando empecé ese proyecto, yo estaba en Televisión Nacional y eventualmente hago televisión. Entonces, la televisión abierta es pues un gran imán para ciertos sectores de la sociedad. Es decir, la televisión te da una cierta credibilidad, ¿no? Entonces, Ese es el atractivo, ser actriz. Pues sí, y ser una actriz que además salía en la televisión, ¿no? Y además, pues, soy blanca, entonces tengo ciertas características, no lo estoy diciendo como una... es decir, no es una característica que yo utilice en todas las circunstancias a mi favor, simplemente creo que en ese universo, pues... eras diferente. Era diferente, exacto. O sea, por eso digo, ¿no? Porque se salía de un patrón. Creo que ese fue el tema. Que esta persona estaba en una circunstancia y que tomó una decisión que se salió de un patrón. Así es. Y entonces, pues era como... pues interesante, ¿no? Las cosas que se salen de un patrón, las cosas que contrastan, podría ser pues el son gancho. interesantes, ¿no? De hecho, en el teatro ese es el tema, ¿no? Crear conflictos, y los conflictos son paradojas, son cosas que no pertenecen a un lugar, o son cosas que te sacan de centro, o que te desestabilizan, y entonces creo que un poco ese fue, y sigue siendo el gancho. Ahora, yo nada más soy la provocación, yo nada más soy la puerta,
porque si cada uno de los integrantes e integrantas no quisieran estar ahí, pues no estarían. Claro. Y eso no me parece justo que se me atribuya a mí. O sea, yo no quisiera ni siquiera ser portadora de esa responsabilidad. Y cada vez más voy soltando esa responsabilidad, porque con todo respeto, yo no quiero ser la madre de nadie, Así es. ¿no? Ni quiero ostentar ese lugar, porque me parece que este es un trabajo comunitario, colaborativo, y me parece un gran Y en error. equipo. Me parece un gran error seguir repitiendo los esquemas patriarcales y jerárquicos que esta sociedad nos ha invitado y obligado a seguir. Yo no estoy interesada en eso. Yo lo que quiero es trabajar con un grupo de personas. Y en ese sentido, aparte de esa paradoja, pues está mi compromiso real. O sea, yo no digo voy el sábado y no voy el sábado. Yo no digo voy a hacer esto y no lo hago. O sea, yo soy una persona honorable y eso me gusta mucho decirlo porque tengo pocas cosas de la cual sentirme orgullosa, pero una cosa que sí es el honor que he construido a lo largo de mi vida. Y el honor para mí es decir que vas a hacer algo y hacerlo, aunque te lleve 42 millones de años. Fíjate, el teatro es disciplina, Sí, ¿no? Además, tiene valores. sí, Me imagino que tú les estás dando los valores de honestidad, ¿no? sí, De llegar puntuales, sí, de estar, ¿no? Y que los ejercicios que tú vas a dejar los tienen que desarrollar sí, en tiempo y forma. sí, Cuando estamos hablando lo contrario, sí. estas personas llegan a un lugar en donde son todo lo contrario. Sí, A eso me estoy refiriendo. sí, sí. Sí, Son te todo, entiendo. son todo lo contrario. Llegan por rebeldes, llegan por deshonestos, llegan por... No, una serie Por todo. Sí, de sí. antivalores que Sí. aquí, porque lo normal, ya lo he dicho en otras emisiones, que lo normal es lo que pone la sociedad, ¿no? Que pone, ¿no? La sociedad. Y entonces, si ellos no están dentro de esa norma, pues se van a la cárcel, punto, ¿no? Sí. Entonces, al llegar ahí, ¿no? Son lo contrario. Y el teatro, para mí, es una disciplina, Sí, está bien marcado los valores, la responsabilidad, porque los haces responsables, los haces honestos, ellos hacen sus propios materiales porque yo lo vi, no es que los hagan, no vi que los hicieran, pero vi todo lo que utilizan Sí. para hacerlo. artes El plásticas. Además, ¿no? Sí, El sí. comportamiento, porque todos saben en qué momento van a entrar, cómo van a salir, ¿no? El compromiso que van a cumplir contigo. Sí. Es No conmigo, con ellos mismos. Sí. bueno, sí, O cierto, sea, sí, van a cierto. cumplir Es cierto. con un compromiso Con el con colectivo. ellos mismos o con un colectivo. Entonces, Yo creo que el compromiso es de todas las partes, de todos los que participan. pero entonces, desde el principio, Itari les maneja esto. El teatro es esto, el teatro es de responsabilidad, de ser puntuales, ¿no? Yo me imagino que dicta las reglas ella Sí. para que todos entren. Bueno, sí. Debe Pero haber ellos, un líder ellos debe haber. Ajá. sí, eso es cierto. Sin un pato que va al frente, pues no necesariamente van el resto de los patos. Pero sí es una toma de decisiones de los patos de ir hacia allá. Y hay una cosa que ahorita que te escuchaba me cayó al 20. Esta sociedad tiene en la mesa todos los valores, buenos y malos. Tiene todo está puesto en la mesa. Y entonces tú dices, bueno, yo voy a tomar esto ahorita, porque esto es lo que a mí me interesa en este momento. O sea, suponiendo todo lo malo, ¿no? Pero también sabes que hay cosas buenas, positivas. Lo que pasa es que como reflejo de la sociedad en la que habitas, pues qué elementos necesitas para relacionarte con ella, ¿cierto? Entonces, un poco lo que creo es que todo, o sea, tenemos de las dos cosas.
Y como tú decías hace rato, nada más es que decidas estar en un contexto en donde tengas que utilizar unas en vez de las otras. O estar en medio. Sí, Estar en o derecho. bueno, puede ser, claro, Ni una ni otra. por supuesto. Sin embargo, creo que ¿qué te suma y qué te resta en ese medio? ¿No? Estando parado tú o parada en esa mitad, ¿qué es lo que te va a sumar y qué es lo que te va a restar para poder enfrentar la vida que tienes enfrente? Y sin duda, una cosa que pasa en la cárcel es que estás en un cero. Estás como en un lugar en donde puedes reconfigurarlo todo si es que quieres. Y entonces el hecho de decir, bueno, o sea, afuera de esta puerta, que ya va llamada teatro, pues tú puedes seguir teniendo los mismos comportamientos, pero al menos de aquí a acá puedes utilizar estos otros que también te fueron dados, nada más que ahorita los puedes utilizar para tener al menos un ensayo de lo que sería una vida con esta toma de decisiones. Claro. Y pues eso es un poco lo que creo que sucede, que hay un contexto que se plantea, si quieres artificial, pero es un contexto en donde te dice, bueno, esto que tú pudiste tomar allá afuera, ahorita tienes una oportunidad de ensayar esta pequeña vida. Y yo siempre digo que para mí el teatro tiene dos cosas valiosísimas. Una es el autoconocimiento. Pues si no te conoces a ti mismo o a ti misma, realmente poco puedes hacer contigo. Sí. Y ese es un acto de valentía muy profundo. Y lo segundo es justamente lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, imaginar otros escenarios posibles a lo que tú estás acostumbrado a ver o a oír. Y si eso además se comparte con otras personas, espectadores y espectadoras, pues ahí es donde tenemos la posibilidad de poquito a poquito ir ampliando la onda, digamos, ¿no? O sea, en mis épocas le decían, qué buena onda. Bueno, pues es porque sí. Es qué buena onda, es que, o sea, es una energía expansiva que más o menos pues vas contagiando y más o menos se va abriendo. Y bueno, lleva como 45 millones de años hacerlo, pero bueno, ahí está al menos lo que este grupo de personas pues ha aportado. Ahí está la consecuencia. Pero tiene que haber un líder. Pues un líder. Y ese líder es el que llevó, ¿no?, a este grupo, ¿no?, o a estas personas que llegan a ti. Sí fuiste por ser mujer, por ser algo diferente, primero es el atractivo, ¿no?, pero al final de cuentas se enganchan y se enganchan a seguir ciertas normas que no siguieron afuera de la casa. Ese es el punto. Sí, ese el 1% de la población. Bueno, pero ya es el 1%. ¿Cuántos actores? Bueno, ¿cuántos actores han hecho? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto mide un paso? ¿Cuánto mide un paso? Sí. Porque yo vi, ellos dijeron que eran como unos 30 o 20, ¿no?, actores. Hemos llegado a ser hasta 35 actores en escena. Ahorita la compañía interna está conformada por 14, 15 con pasitos 15, sí, integrantes, contando a nuestro técnico. Por la compañía ha pasado mucha gente. Más de, pues yo creo más de 80 personas en estos 13 años. Creo más, ¿no? Muchos llegan, están 2 días, se van. Al fin de cuentas, pues es una estadística, estuvo en la compañía. Hay gente que pues llevamos los 13 años, 10 años, 9 años, 13 años, ¿no? Y hay gente que pues, a los 8 años decide ya no estar en la compañía y se vaya a hacer otra cosa. ¿En qué le sirvió en su vida el teatro? En no volver a delinquir, el ser más conscientes, en hacer lo que hacían antes por la derecha, ¿no? Alguien que era músico, es músico ahora, ya no delinque. Alguien que era taxista y secuestraba, ahora volvió a ser taxista, ya no secuestra, ya no delinquen. Y así la mayoría de todos mis compañeros que han salido, ¿no? Siempre mencionamos a Rivas, es como un claro ejemplo. Nosotros tenemos el 1% de reincidencia de las personas que han participado en la compañía. Mi compañero Rivas
salió, estuvo 21 años, vivió conmigo como 10 años, salió, a los 8 meses lo agarraron, salió, lo volvieron a agarrar, salió y ahorita está sentado los miércoles en la compañía otra vez. Y él sí no lo dijo, él sí no lo dijo, me dice, yo de verdad... Regresé por la compañía. Regresé por la compañía. Regresé por ustedes. No, pero... Necesitaban apoyo. Sí, Sabía que les faltaba un Que allá actor. afuera no tengo el apoyo, no necesito acá adentro, pero estoy más a gusto y él, adentro. él no lo dijo. Dice, yo he sido ratero desde niño. Y sin la necesidad de... Yo conozco a su mamá, conozco a su papá, su casa es de 4 pisos, tiene hermanos taxistas, o sea, tú lo ves y dices, ese chavo no tiene necesidad de robar ni de trabajar, porque el negocio lo tiene en su casa. Pero él siempre fue ratero desde niño. Y pues no creo, yo creo que sale y va a volver a delinquir. O sea, una persona así, sí le funciona el teatro para estar ahí, en el caso de Rivas, para estar en la penitenciaria, porque anda, como estaba, pues sí anda muy, pues muy diferente, ¿no? Muy tranquilo, no lo sé. Adaptándose. Es la edad. Es la... Tú mismo, Javier, yo voy ¿qué a ha hecho el teatro contigo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Explotarme. Ah, no, no es cierto. No, Porque dijeron que tenían ustedes algo en el techo, ¿no? Hasta tienen ahí un huerto. tenemos un güey, ¿qué cree que? Cuidar ¿no? plantitas. ¿Cómo? Sí. Porque, ¿qué ha hecho en sí contigo el teatro? Yo creo que ser más consciente de... Porque eres muy buen actor, lo que es Ay, gracias, cada quien, maestra. qué bárbaro. No. Eso es lo que dice mi maestra. No, y nada más, yo de verdad tengo todos mis compañeros, bueno, son muy buenos Sí, sí, actrices, yo lo sé. actores. Sí, yo No, sé. la verdad, la verdad. ¿Qué ha hecho el teatro por mí? Pues darme un trabajo. No, la verdad. Porque es eso, el teatro es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Que Te la da sociedad no trabajo. lo ve así, eso ya es otra cosa, pero Claro. eso es más por educación, Ujú. ¿no? Porque nos enseñan desde niños que pues vamos al teatro a divertirnos, ¿no? O a ver una obra, ¿no? Pero la gente nunca se pregunta qué es lo que pasa atrás de, ¿no? Son muchos meses de trabajo, de proceso para, pues, presentarte 1 hora, 10 minutos una obra, ¿no? Eso es lo que la gente no ve. La gente ve el resultado. ¿Y qué ha hecho en mí? Pues ser más consciente, trabajo conmigo mismo, con mis demonios, la verdad. Me me llevo muy bien con mis compañeros. Cuando no me gusta algo se los digo, o les aviento las indirectas, me lo dicen igual. Ya no me drogo, ¿no? Fumé 15 años crack, pesaba yo 56,200 y gracias al teatro dejé de fumar. ¿Por qué? Porque en el primer montaje íbamos a utilizar frac. Después de... El último frac que me puse fue en un aniversario de una fiesta de petróleos mexicanos que estuvo Joaquín Hernández Galicia Laquina y mi papá trabajaba con él. Y fuimos de frac. Fue la última vez que me puse frac. Sí. ¿No? Pesaba yo casi 90 kilos, tenía yo 16 años, ¿no? Y tiempo después, eso fue, dije, güey, ¿cómo no me voy a ver de frago? Me vi al espejo y dije, no, me está cargando la chingada. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero era la realidad. Y conforme fue pasando el proceso, dejé de fumar. Y así hasta, pues, a la fecha, ¿no? Tomo alcohol, sí tomo alcohol. Pues tengo derecho a ponerme también hasta la madre, ¿no? Como todas, ¿no? Relájate. ¿No? No, la verdad, una chela, Cálmate, un mezcal, cálmate, por favor. sí, salimos a comer al mercado, o sea, cosa que antes por estar haciendo otra cosa no hacías, ¿no? Ahorita Valeria me lo dice, o sea, me lo dice así, le digo, ahorita vengo, voy a ver a mi hijo, y ahora cuánto te van a cobrar, ¿no? O sea, cosas así, güey, o qué le vas a comprar a cambio de que te lo dejen ver. Sí, soy consciente de eso, pero, pues, te lo dice y dije, güey, pues qué mala, o sea, lo agarro yo como juego, pero luego lo reflexiono y digo, güey, pues lo que estoy haciendo, güey. Pero puede ser que sí lo ve, pero no lo quiero ver. O sea, sí lo sé, pero no lo quiero ver. Pero pues es la forma de ver a mi hijo, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, Es la oportunidad que tiene, ¿no? sí, ahorita sí. Yo sé que al rato va a haber otra y la voy a aprovechar más. Claro. Y sin invertir un peso, eso yo lo sé. Claro. Además, si estás negociando con tus compañeros de teatro, puedes negociar también. También. También es un negocio. ¿Quién crees que habla de ¿Sabes? negociar? En lugar de llegar al grado de que no, porque la ley es tajante, no, y que 15 días acá y 15 días acá, no, sino ver la otra parte, ser amigo de la ex compañera y tener la fiesta en paz para poder, ¿no? Estar bien con el hijo, ¿no? Que es la parte que nos interesa, ¿no? Como... Exactamente. Y eso es, bueno, así me he hecho el teatro. Soy acomedido desde niño. No me gusta estar sin hacer nada. Luego estoy nada más ideando qué hago, qué pinto, qué
¿qué hago? Yo voy, dame, yo lo compro, ¿no? Cosas así. Toda mi vida ha sido así, ¿no? Entonces, fíjate, estamos llegando a... haces lo que tú quieres hacer, ¿no? Dices lo que sientes y estás haciendo lo que te gusta. Sí, que es teatro. Esa es la parte. Y es mejor, yo creo que si desde niños tuviéramos una materia que fuera artes escénicas, otra cosa sería, desde la primaria o kinder. Sí. Y es algo que en el sistema de educación que tenemos desde hace muchos años, pues no... No, y aparte que, bueno, yo fui maestra por muchos años y no nos daba tiempo, era un relajo. Muchas veces no queremos que nos dé tiempo o creemos que no tenemos tiempo. Posiblemente sí, mira, te voy a decir, yo siempre tuve primer año y segundo año de primaria, me encantan mucho los niños pequeños, hasta la fecha mi nieto me enloquece. Me vuelve loco. ¿No? Entonces, no, yo veo un pequeñito y me encantan los niños, ¿no? Y los puedes armar y los puedes formar bien bonito, ¿no? Y te hace todo lo que quieren ellos, ¿no? Depende cómo los... Pero sí, pero los contenidos educativos son extensos, y las horas eran pequeñas, 4 horas y media, 5 horas y media, y parece que ahora ya las alargaron, pero tampoco puedes tener al niño tanto tiempo y al papá quitarle la responsabilidad, Sí, ¿no? Tampoco es por ahí, pero sí hace mucha falta el teatro, la danza, ¿no? La música. La música, La pintura. la pintura. Estar escribiendo, dibujar, El pintura, ¿no? El escribir, Pero- dibujar. Sin la academia, el Pero escribir sabes para uno que mismo. sí creo que el teatro es algo que te enseña, y yo creo que en la compañía ahorita que me quedé es con la idea de lo que decía Ita y lo que decías de que nos enseña a decidir y a saber que nosotros podemos decidir, que va muy cerca de la palabra responsabilidad, pero en años recientes Itari a la compañía trataba de compartir el mensaje de yo soy una voz dentro del equipo, pero ustedes deciden qué hay que hacer. Y entonces yo creo que estamos acostumbrados por herencia a considerar que una figura que te guía tiene una cosa como de patrón o de la persona responsable económicamente. E Itari lo que ha tratado de compartir es una cosa es ser la directora de la obra, la directora de la compañía, y otra es que la responsabilidad de que todos tengamos trabajo es colectiva. La responsabilidad de que si vamos a hacer una obra o no es de todos. Y entonces esa cuestión de decidir, yo siento que indirectamente nos estamos confrontando con eso, porque además de creer, considerarnos un equipo, estamos viendo que, güey, el que no estés en un ensayo, no estás quedando mal con la directora o con el productor, o estás quedando mal con todos, y al mismo tiempo si estás con todos. O sea, tiene el mensaje tanto a la inversa como hacia lo que avanza. Y entonces nos ha pasado en la compañía que vemos, somos muy buenos actores, y ahora estamos empujando por, ok, ¿quién puede dar un taller que no sea Javier o que no sea tal, ¿no? Pues yo puedo, sí puedes, porque sabes. Entonces ahora estamos buscando que se afiance esa capacidad de decisión, porque creo que justo en el escenario lo entendemos muy bien. Escénicamente decimos, yo digo esto y soy responsable de eso que estoy diciendo en el personaje, si estoy improvisando, y todos lo entendemos muy bien. Y creo que luego la consecuencia que eso tiene es que llevarlo a la práctica en nuestra vida nos abre otras posibilidades de crecimiento como personas. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que afuera existan las posibilidades de hacer el centro cultural, que existen las posibilidades que otros compañeros que aunque no están colaborando ahorita en la compañía digan, no, pero sí eché a andar mi grupo musical, o sí me aventé este tiro porque pues ya estoy. Y entonces yo creo que eso también ha sido importante, la capacidad de decisión y entender que eso también forma parte de. Y creo que para mí esa ha sido como una cosa muy, pues nada, yo creo que también por mi edad, por mi contexto, todo, creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, porque claro, mañana ¿qué va a pasar? La economía, nuestra creatividad, nuestro futuro, no es, aunque sea individual, es colectivo. Entonces esa cuestión de decidir si vamos a hacer esto, el que yo decida si yo quiero hacer teatro también se suma a la decisión de Javier y a la de Isma y a la de Itari.
y a la de todos mis compañeros que estemos en la compañía. Entonces siento yo que esa capacidad de decisión ha sido para mí uno de los aprendizajes más grandes que he encontrado en el teatro, que no sé si probablemente existen en las otras disciplinas, pero como no las he habitado, no lo tengo tan registrado, no sé, en mi mente. Pero como esta es una disciplina artística que requiere una colaboración de muchas personas, me ha permitido verlo así y por lo tanto entenderlo para que funcione como un negocio económico, porque aunque si bien nos ayuda a entendernos como personas y emociones, es nuestro trabajo y hay que cobrar un boleto y el hay que hace que sea como, ay, tenemos que, pero, y no por obligación, sino es parte de nuestra decisión colectiva, ¿no? Y entonces yo pienso que decidir ha sido también parte de la contribución de hacer teatro, o sea, aprender a decidir y hacer, creo que es una cosa que nos confronta mucho. No, pero más bien estás hablando de trabajo Bravo, en licenciada. equipo. Trabajo en equipo. Y realmente no se trabaja en equipo en ningún lado, ¿eh? Esto es en ningún lado. No, y Realmente el trabajar en equipo tiene que empezar desde la casa, por Dios. Sí, sí. Ahí dice 3 minutos, 3 minutos. y como Ya llevamos están un- haciendo casi que señas de... Sí, Es fascinante para mí el llevar un grupo de jóvenes, por eso les platico esto, porque yo creo que este teatro también debe ser abierto a las secundarias. No es. Ay, sí debería. Sí, Debería, Sí. no. porque si yo veo a un joven de 24, de 20 o 20 y tantos, que son los alumnos que yo he tenido, tan inmaduros, tan ciertamente deshonestos e irresponsables, porque si tú les estás dictando las reglas del juego, no lo hacen. Desde un principio, para llegar ahí a Santa Marta de Catitla, se les tiene que decir cómo tienen que entrar, con el color adecuado, además sin bolsas, sin chamarras, ¿no? De hecho, Javier, creo que tú nos Les manda el proporcionas reglamento. la forma de cómo entran estos jóvenes ahí. No lo hacen. Son tan sinvergüenzas que los cita uno a tal hora y llegan 10 minutos corriendo y yo les pongo un color, normalmente es rojo porque así desde... Yo soy, ¿cómo te diré? Daltónica. No, miope. Ah. No. Así desde la entrada del penal se alcanza a ver que van corriendo los rojos y los morados, la verdad, ¿no? Y entonces yo hago la primera filtro y empiezo a decirles, oye, no, mira cómo vienes, no, oye, no, tu chamarrita, tú, ¿no? Empieza. Ajá. Y se enojan, porque la maestra, es el ogro, es lo peor, ¿no? Y que los traigo entre ceja y ceja. Y llega Javier, el segundo filtro, y empieza. Y se ataca, una chamaca se atacó porque traía la El blusa escote. roja. El escote también, la blusa roja y el pantalón blanco. Y creo que Javier fue y les dijo, ¿sabes qué? Creo que allá afuera rentan pantalones y rentan. Y así se hizo. El filtro los enseña que allá dentro no se juega con nada, ¿no? Entonces, fíjate, los revisan, les sacan foto, los tocan, Auscultan. los escultan, Así, ¿no? ¿no? La cámara, el sellito, los cuentan y los tienen parados hasta que el filtro quede tranquilo, lo acepten, entra un grupo y así. Ellos van sintiendo, se sienten, no se imaginan cómo se sienten, raros, incómodos, y van viendo, van pasando todo el penal hasta llegar al teatro. Cuando los reciben con insultos, con esto, con lo otro, así con fuerza, y todos. Bueno, es parte de la Ricardo, De la obra. ficción, de la ficción. Bueno, Sí, no es la población. Es la obra. Hay que diferenciar. pero sí, bueno, Sí. una parte es el filtro
y otra parte es la obra. Sí. Pero esto hace que vean una situación que nunca han entrado a un penal. Ese es el punto. Sí, Y que sepan ellos que no es como se los están pintando los maestros, o los maestros queremos pintárselos. Claro. Ujú. Ese es el punto. yo lo que creo es que ciertamente sí tenemos que trabajar con generaciones más jóvenes, nuevas. Porque está llegando mucho joven al sistema penal. Sí. Sí, Sí. por ejemplo, La este Juventus, que le este señor que a mí me es curioso su caso. Disculpe, voy a hablar de usted como si no estuviera. No es. No, precisamente. Ismael es el más joven, ¿no? Sí, es el más joven, pero además él está por un delito grave, desde mi punto de vista, ¿no? Pero su edad fue determinante para que él esté aquí sentado con nosotros. Porque si él no hubiera tenido la edad que tenía, Te tocó el estar en- estaría una todavía comunidad, ¿no? atrás del... Es que Adelante, caballero. me tocó la ventaja de ser un menor y cometer un homicidio en mi minoría de edad. Si hubiera tenido un año más como mayor en México, ¿Qué edad tenías? 17. Sí, sí. Si hubiera tenido 18, ahorita traería una sentencia de 35 años, Fíjate. llevaría 13 años recluido y pues no estaría aquí sentado. Entonces la ventaja fue algo que preguntabas, ¿qué te dejó el teatro? A mí lo que me dejó es no morir de joven. Que luego lo platico con mi entorno, con chavos o mi misma familia, mis hermanos, ¿no? Y ellos lo ven más que yo se los platique. Entonces, es una calidad de vida diferente, si es que uno mismo se lo permite, porque cuando salimos estamos estigmatizados a una vida y a una vida antes del encierro. Entonces, cuando se abren las puertas, dimensionas la libertad de diferentes formas y tienes diferentes posibilidades delictiva, claro, porque sales con más fuerza a delinquir, pero también laborales, y lo que hace este sistema es que cuando tú sales tienes una carta de antecedentes penales. Ventajosamente, el menor no tiene carta de antecedentes penales. Ni siquiera tiene antecedentes. No, penales. sale sin No hay una antecedentes. corrida jurídica, y entonces esto es un beneficio para el narco. El narco te agarra. Eso te iba a decir. El narco te agarra y dice, mira, pues tú puedes ser multihomicida y tu sentencia son 5 años. Yo le pago a tu familia para que te vayan a ver, o tú échate la culpa, o tú échate el tiro de cometer homicidios, Así es. de cometer Son los secuestros. famosísimos halcones, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y entonces, pues que preguntaba, a mí lo que me ha dejado es vida, porque pues iba a ser un foco rojo para alguien es que me conocían y me iban a decir, claro, pues tú ya tienes más fuerza, sabes cómo moverte, conoces. Y entonces eso, pues poco a poco se ha ido desintegrando de mi sistema, pero tú mencionabas algo que era esta parte buena y esta parte mala y estar en medio. La onda es equilibrar ambas partes, porque ¿cómo puedes ser bueno si no conoces de lo malo? ¿Y cómo eres malo si no conoces de lo bueno? Ahí va la parte de victimología. Es decir, el niño, el joven, está en una situación de transición mental, psicológica, física, ¿no? Adolescencia. Sexual, ¿no? Y en esta época de transición se le desbarata cuando no hay una autoridad firme. ¿Vamos bien? Un líder. Yo tenía problemas con la autoridad. Bueno, Yo también. aquí podríamos... Por eso somos teatreros. Podríamos hablar de la primera figura, ¿no? Que puede ser la madre, el padre, no sé. Yo hablo de la primera figura. Claro. Si además el niño, el joven, el adolescente están en una situación de transición, por lo tanto están considerados como grupo vulnerable y también tiene todas las protecciones del mundo. Ahorita actualmente el niño tiene más o menos alrededor de unas 30 leyes. Las reglas del REAL, Hansel y Gretel, sí. fíjate, las reglas del REAL hablan exactamente de lo que tú dices. ¿De qué maestra? ¿Del qué? REAL. ¿Real? Es R-I-A-D.
RIAC, Ah. las reglas del Ah, RIAC. RIAC. Ok. Y son, Como son- RAI, pero son RIAC. están hechas para aquellas personas que están privados, los niños que están privados de la libertad, los menores de edad. Entonces ahí hablan perfectamente que son exactamente una edad corta, antes de los 18, y bueno, en determinados estados y en determinados países Los 21. es unos hasta los 21, pero aquí en México son 18 18. años, también en América están los 18 años, porque venimos nosotros con otros sistemas penales copiándolos, otros módulos, los modelos, perdón. En estas reglas de RIAD hablan exactamente de que son 5 años, la edad es de 14 a 18, no, perdón, 17 años, 11 meses, y otra cosa, no salen quitándoles los antecedentes, es decir, tu expediente queda Archivado. archivado si en realidad los jóvenes que salen de comunidades especializadas de adolescentes con conflicto de la ley, porque ahora ya no sé de otra manera, Correccional, esa abreviatura. ¿no? Tan fácil es hacer a Salen correccional, exactamente, les borran los antecedentes, exactamente lo que tú dices, pero ya está fundamentado en las leyes, y aparte, pues el expediente no, yo supe que los desapareció, ¿no? Sí, no hay Algo que escuchaba de una No, psicóloga no. era que decía que no olvidaron Los mi delito. anulan, los desaparecen. Sí, no, Sí. Voy a esto, ¿por qué? Porque cuando te desaparece tu expediente, pues dices, sí, pues no tengo expediente, ahí voy otra vez. Entonces lo que me decía mi psicóloga, si tú olvidas que mataste a una persona y lo anulas, tú lo vas a volver a hacer. Entonces, curiosamente, en esta de la espera, pues es donde reafirmo varias veces que lo que hice, y luego le he dicho a Javier, ¿esto fue ficción o qué? No, fue una cosa que sucedió, entonces, pero eso ahora ya es lo que nos sustenta, porque nosotros vivimos de platicar de una experiencia y lo vendemos para prevención del delito. Y sí ha sido un tema de discusión la edad, porque hay menores, dicen, es que ya el niño sí piensa en hacer daño, sí tiene la... Desde que nacen, No, estoy ya seguro, tiene porque la eso es idea, cuestión o sea, genética. O sea, sí tiene la edad como para decidir si mata o no mata, un ejemplo. Un joven de 14 años, hasta de 13. Depende de las circunstancias, porque hay madres y padres que se dedican pues sí, a matar a ciertas figuras públicas. Y entonces, pues, ¿sabes qué, Valeria? Ya estás creciendo, ve y mata a tal figura. Y que no lo adquiere en su conocimiento como lo que está bien o mal. Es como, Es una de eso acción. trabaja Sí. mi papá. Voy a Claro, cobrar. se puede. O sea, La violencia es aprendida. Claro. Entonces el niño, el joven, aprende a ser violento. Depende de qué violencia. La naturaleza es violenta, ¿no? Desde una explosión, desde un La impacto. violencia es física, sexual, social, económica, ¿no? Tiene sus ramificaciones, Claro. se llama polivictimizaciones. Entonces, esa violencia se aprende y es enseñada por adultos. Entonces, el joven no tiene ese poder de decisión, pero como ve una violencia aprendida, aprende a hacerlo. El joven, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hemos visto que se arman, Las ¿no? escuelas. En las escuelas que han matado niños, es porque esos jóvenes ya han tenido experiencia con armas, o tienen los padres armas, o tienen militares en casa, ¿no? Sí, Tienen el uso del arma y se les hace muy fácil quitarla. Entonces, sí eso sí es una cosa muy delicada. En México es porque se les ha facilitado esas armas, y sí lo hay, y es cuando el niño puede, ¿no? Se le hace estar enojado, agarro el arma y voy pum, 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 ¿no? No tiene el control. Bueno, a título personal sí, porque yo recuerdo que una vez busqué el arma de mi abuelo para matar a un amigo que me había hecho algo malo. Y no encontré el arma, lo que encontré fueron las balas. Si lo hubiera encontrado, ¿qué hubiera hecho? Teniendo 7, 8 años. Fíjate. Y lo que pasa es que las redes sociales ahora tenemos mayor acceso a la información, a cualquiera que ésta sea.
Y a mí me parece que una cosa clave que ahorita que hemos estado tratando y que Valeria le puso muy, muy concreto el nombre, tomar decisiones. Y es que el tema es que la vida se trata de justo eso, de tomar decisiones. Todo el tiempo estamos, me cruzo la calle, no me cruzo la calle, hago esto o no hago esto. Y el teatro es ese ensayo, ese momento en donde tú puedes como justo ser consciente de la toma de decisiones. Porque en el escenario, por eso Shakespeare dice que el escenario es como la vida, porque justamente es ese in vitro en donde tú tienes que tomar la decisión de si le dices el texto o no se lo dices, si vas a la izquierda o si vas a la derecha. Y entonces eso te ayuda a practicar para la vida. Por eso yo sí creo que los niños tendrían que experimentar esa sensación de tomar decisiones antes de salir a la vida real, a la vida real, sí. Y una cosa que ahorita estamos trabajando y que yo estoy como muy interesada en hacer es que podamos ir a los centros, a las secundarias o a las preparatorias, a ir un poco por lo menos a contar una historia. O sea, el interés no es cambiar una vida en 2 días. Yo veo mucha violencia actualmente en las escuelas, mucha violencia. Miren, yo trabajé, estuve como investigadora cerca de 10 años en maltrato y abuso sexual infantil en las escuelas, en la SEP, y yo veo que de 10 casos que me tocaban, ¿no?, de maltrato hacia el niño, pues eran comprobados 3 y los otros no, porque la violencia es entre autoridades, es entre maestros, es entre padres de familias, ¿no?, que enseñan, ¿no? Las actitudes se las enseñan a los niños y los niños las invierten en el escenario que es exactamente es un reflejo de nosotros. Así es. Entonces, sí es importante. Y además, ya estadísticamente hablando, son los menores que llegan más rápidamente a las pandillas y a las inclusive a delinquir. Sí, lo que pasa es que y los utilizan mucho. Ese sería el segundo lugar que se tiene, el problema que se tiene en el país, son los menores de edad. Como migrantes tenemos un cuadro enorme en las fronteras, los que migran, los que dejan solos, los que encontramos en las calles, los que están en la escuela dando, ¿no?, espectáculos de violencia. Entonces, son los menores y los que tenemos que trabajar. Ahí va la política criminal en la que yo estoy metida. ¿Por qué? Porque estoy hablando de educación. Yo, desde mi área, yo creo que la ley de educación se tiene que releer y manejar responsabilidades, no nomás al maestro lo están controlando mucho. Así ¿Y es, dónde a están los padres? ¿Dónde están aquellos papás, los adoptivos, los que pretenden, ¿no? Esas escuelas para padres nada más son ¿qué les diré? ¿Certificados nulos? No, yo intenté hacer una escuela para padres, pero es como el teatro. Tienes que convencerlos, ¿no? Sí. Tienes que regalarles paleta payaso para que vengan al teatro, ¿no? Y yo también tenía que regalar paletas payaso a los padres para que vengan. Esto es lo mejor, lo bueno, ser lo ideal, ¿no? El ser papá, ¿no? Y ser bonito, y no era así, no llenaba. Entonces, yo creo que hay que hacer una nueva forma de checar la ley general de educación y de ahí partir con la de economía, con la de Secretaría de Trabajo, porque pues me decía el papá, es que mire, usted hace la escuela para padres los sábados comunitario, ¿no?, que tiene que llegar con su mamá, ¿no? Y no, yo tengo que trabajar, yo tengo que estar con mi familia, es el único día que tengo que hacer el quehacer en la casa, ¿no? Así eran las mamás o los papás. Sí. Y entonces pues me quedaba yo sin alumnos de papás. Sí. Y entonces el hecho de que debe entrar la Secretaría de Trabajo, debe entrar la Secretaría de Economía, las canastas básicas, ayudarles a los padres, ¿no? Sí. Los servicios básicos, ¿no? Tener agua, drenaje, vivienda, ¿qué más?
porque así como tú dices, en equipo, pues no nomás es el equipo trabajar en una convivencia para sacar el teatro, ¿no? Sino también el equipo debe estar, ¿no? En el Estado, en el gobierno, ¿no? Proveer no nomás educación al papá, no obligarlo también al papá a hacer esto, no, también hay que darle una canasta básica, hay que darle un servicio, los servicios básicos, drenaje, agua, lo que sea, ¿no? Y darle el trabajo, porque si no tiene un trabajo, ¿cómo le dan una canasta básica? Sí. Y si no tienen, ¿no? ¿Y sabes qué es lo Y más- así, como que todo tiene que estar así engranado para sacar a un país completito, pero desde abajo, y dar la responsabilidad fuerte al padre. Luis Rodríguez Manzanera, en su libro de criminología, yo leí un apartado bien interesante. Los aztecas, los mayas, castigaban al padre de familia por aquellos niños que delinquían. Pues sí. Tiene Lo dice Foucault también. ¡Ánimo! O sea, Foucault. Foucault lo que dice, y Pero que todavía va nosotros- más allá, es que por cada persona que está en una cárcel habría que hacerle un juicio también a las 8 personas más cercanas a ese ser. Porque... Todos, ¿no? Porque en ese sentido tendríamos que estar haciendo un análisis de esta sociedad y no solamente de la ley de educación, es que el problema, y por eso creo que muchos niños y jóvenes, como ya lo saben y lo tienen consciente, pues por eso también dicen, bueno, ¿y para qué estudio? ¿Y para qué me desarrollo? Porque no solamente es un país, es decir, el sistema capitalista, y mira que yo no soy socialista ni comunista ni nada, y tampoco soy anarquista. Y entonces dirán, bueno, entonces qué chingados, ¿no? Activista. Activista, pero sí creo que el sistema capitalista es mucho más grande que este país. O sea, el hecho es que en el mundo entero hay el 1% de los seres humanos son dueños de la riqueza. Está comprobado Definitivamente. que si esas 5 familias o 10 familias, las más poderosas del mundo, no del país, del mundo, repartieran su riqueza a todos los demás que vivimos en todo, ojo, en todo el globo terráqueo, nos tocarían $18,000 al año. Es decir, que aunque este país tuviera la voluntad política para reformar las leyes de A, B, C, D, E, lo que pasa es que eso tendría que trascender a niveles mundiales y globalizados, ¿no? Tendríamos que luego entonces también modificar la ley inexistente de la distribución de la riqueza, que ese para mí es el problema fundamental. O sea, ¿cómo Hay mucha repartimos? desigualdad Claro, de la ¿cómo riqueza. repartimos la riqueza? Y eso no solo tiene que ver con el país, o sea, Es en el mundo. sí, y en ese sentido, por eso digo que un joven que sepa esta información, pues dice, mira, ¿para qué le chingo? ¿Para qué? ¿Para qué le chingo si de todas maneras están estas 5 familias que tienen las riquezas del mundo y que además las van a seguir teniendo? Yo tengo un amigo bueno, un conocido, que nació en la India. Y él me decía, mira, desde que naces, ya te dicen a qué clase social perteneces y cuáles son tus actividades, ¿no? Y él nació en una clase muy baja y en ese sistema político no hay manera de ascender, Órale. ¿no? No hay manera de ascender. Pero eso es en muchas sociedades. Y a ti desde que eres niño te dicen, mira, ese es tu patrón, ese es tu dueño. Y ese señor, tú toda tu vida se la vas a deber a ese señor. Y no puedes, o sea, no puedes aspirar a nada más. Y Te entonces, sentencian, ¿no? claro, Sí. y él lo que decía es, de alguna manera, todos los habitantes del mundo estamos en esa misma circunstancia. Es decir, bueno, en la India por su sistema político lo tienen como muy esquematizado y ahí queda clarísimo que no puedes acceder
o que no puedes aspirar a nada más. Tal vez creo que la trampa de los otros países que no tienen este sistema político es que tú te vuelves un ser aspiracional. Es decir, que aunque te encuentres en un nivel muy bajo, quieres, sueñas con que vas a llegar más arriba, pero eso implica que tienes que trabajar ¿cuántas horas diarias? Ahora ya son 12, ¿eh? Ya son Para, 10, para no son 8, son quiénes, 12. además 10. para quiénes. Y doble turno, 3 turnos, ¿no? Y Ismael, ¿cómo llegaste al teatro? ¿Y qué fue el impacto hasta este momento has logrado permanecer en el teatro? ¿Cómo llegué al teatro? Llegué por una invitación de alguien en la correccional, me invitan a ir con Itari, con otros 2 compañeros que ya no están, y yo voy así como de yo, ¿a qué voy al teatro? Llegué por negación, por no querer ir, o sea, porque yo me negaba a ir a un taller, yo ya tenía mi taller, entonces voy, ahora sí que me obligan las autoridades dentro. Y algo que descubrí es que podías llorar o podías reír y nadie te iba a decir nada. Ese fue el primer encuentro por creo 4 sesiones, después me voy a otro lugar, obtengo mi libertad y otra vez me los vuelvo a encontrar así de ¡ah! ¿Cómo te los encontraste? Y me los encontré por un proyecto que era Cine en tus ojos, Por el GET. con el Ah, GED y el sí, cierto. Instituto del IFAL, con el Instituto Francés. Y era estar presentando las películas en espacios independientes. Y después me invita Irra y Javi, me invitan a Media Material y voy a castiñar con Itari. Llegó el primer día y fue así como de, ¿y estos por qué están aquí? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Eso fue más que el querer hacer teatro, fue la curiosidad. Porque estaba una figura penitenciaria haciendo teatro. Y yo dije, ¿qué ven? Que yo no logro ver. Entonces después me invitan a la Penny con el montaje de Ricardo III a ser el príncipe. Y pues descubro que era un cuerpo completo donde había una dinámica del corazón. Entonces esta dinámica era de, yo te aviento un objeto, pero hago una conexión con los ojos contigo, estoy contigo. Y aparte no dejo caer el corazón porque si no se muere. Pasa el tiempo y pues decidí formar parte de este cuerpo y lo que descubro es que tenía cosas que decir y yo no lo sabía. No sabía que tenía material aquí en mi estómago que tenía que decir, que compartir. Y eso lo fui descubriendo a través de los talleres de cada miércoles que iba Itari, que iba Javier, que iba Irra, que iba yo, después Valeria. Entonces descubrí que tenía palabras que no sabía que tenía que decir y cuando las digo y me escucho, empiezo a comprenderme, empiezo a escucharme, empiezo a analizarme y digo, órale. Y eso también me genera un enfrentamiento conmigo porque estoy en constante guerra en mi cabeza. Y pues eso me genera una cierta libertad que ya la había descubierto con la pintura, pero nada se compara con el teatro porque el teatro era mi persona completa. Entonces, cuando me empiezo a escuchar, digo, órale. Y eso también me genera mucho miedo, el escucharme, porque pues no soy una buena persona, no era una buena persona en ese momento, también tenía mis... Ni ahora. Ni ahora. Ahora ya lo sé. Ya más o menos, ya pasó. Ya lo Por lo manipulo. menos ya lo sé. Por lo menos ya lo sé y lo manipulo en la ficción, ¿no? Y eso es lo que me va dejando, el descubrirme, el compartir y principalmente el escucharme, porque luego soy muy terco. No sé si tenga que ver mi signo. ¿Qué signo eres? Pero yo veo como actor que te metes en el... Me cuesta, como no tiene No, idea, te metes perfectamente en el personaje. Sí. Porque, bueno, no te vi yo en el personaje que me estás diciendo, pero te vi en el final, ¿no? En donde al final de cuentas, ¿cómo dices, no? A la sociedad, ¿no? Cualquiera que se siente en ese trono va a cambiar y va a hacer, ¿no? Lo que se le dé la gana y va a atacar y va a cambiar su personalidad y no, nada más darle poder y me voy a molar a todos, ¿no? Y no importa el género. Y no importa, ¿no? ¿Y ustedes qué, no? ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, no?
Porque ya cuando dices, a ver quién se sienta, nadie se sienta. Y si los que se sentaron, ¿no? Vuelven a tener la misma, ¿no? Sensación, ¿no? Se los llevaba el amor. Así es. Y en cada una de esas obras que te vi, en La Mordida, fue increíble. Eso. Qué bárbaro. ¿Cómo la Y disfrutas? en ese ahorita de Hablando de buenas personas. Hansel y Gretel, también. Pero también a Valeria la vi, pero bien motivada hasta el final. Y con esa sensación, Esa ¿no? función en la que tú fuiste, también a nosotros como actores estando ahí, es así de, ¡ay, pinche Valeria! ¿no? Así de, aguantando nuestra ficción, Sí, pero por sí. nuestra persona. Sí, porque ahí es Valeria, ahí no es la actriz, ahí no es la niña, ahí tú no eres tú no eres el actor, tú lo sientes. Sostenemos una Y ficción. esa parte es la que me motiva, ¿no? El haberlos invitado aquí, porque a mí me abre la esperanza de que estas personas que están privadas de la libertad pueden cambiar, pueden modificar, pueden vivir de otra manera, pueden lograr integrarse, ¿no? No nomás es la víctima que me preocupa que se integre, que vuelva a vivir nuevamente y que tenga un proyecto de vida más adelante, ¿no? Sino que también ellos tienen proyectos de vida. Claro. Oye, yo me quedé con la idea de que le ibas a preguntar una cosa a Valeria y me quedé con la curiosidad. Sí, es que la violencia se aprende, la violencia la adquirimos, aprendemos a gritar, a aprender a insultar, a aprender ciertas conductas, ciertas actitudes violentas que las vamos repitiendo de generación a generación porque lo vamos haciendo. Sí. Sí. Es una Es aprendida. cadenita. La agresividad no, pero la violencia sí. Entonces, en un momento dado, ¿cómo ustedes resuelven los conflictos? Bueno, ¿Cómo lo llegan a resolver? ¿Qué hacen? ¿O qué haces, Valeria? Porque tú dices, Llorar, a ver, llorar. aquí me está Es lo que tocando- menos apagar hace. la cámara. Es lo que menos hace. Enfrente de nosotros. Llorar. De verdad, no, de verdad. Valeria, esta es una joven muy fuerte, ¿verdad? Yo la veo, Sí, fuerte. yo veo que es la actriz Por lo menos única, enfrente a nosotros no pero llora. bien hecha, ¿no? Bien puesta. Ya Oye, Mira qué que me bonito. permite. Fíjate qué bonito lo que te acabo de decir. Eres una actriz única y bien hecha. No manches, señoritas, disculpen ustedes. Pero, No son penitenciarias. pero, La cárcel. qué bonito piropo. Pero- A mí nadie me ha dicho ese piropo nunca, ¿eh? Pero Cari, ¿verdad? yo estoy hablando de que el Ya va a teatro es llorar. para todas las Ya va a personas. El teatro es para todos. Sí, de acuerdo, Sí. de acuerdo. Y el teatro para mí es una estrategia terapéutica para aquellas personas privadas de la libertad. Punto. A ver, actriz. A ver, ¿cómo le hacemos? Es que pienso, o sea, la verdad es que se me viene una gran cantidad de cosas a la mente porque nunca hemos resuelto un problema de la misma manera Sí, nunca hemos resuelto y un nunca problema. hemos resuelto Tenemos problemas. todos ahí. Tenemos todo. No, pero podría sentirse que sí porque parece que siempre nos ven discutiendo a veces. Y luego una cosa, es que ustedes siempre están como confrontándose, siempre se están diciendo cosas y si alguien externo diría, wow, qué Son bien tóxicos, violento, ¿no? qué violento es esto porque se están diciendo sus cosas o se están diciendo en su cara, güey, llegaste tarde, no man, o sea, cualquiera diría de lejos, sí, llegamos tarde, o sea, cualquiera Pero diría de sin sueño. lejos que es dañino decirte tu problema. Y creo que justamente eso es lo que nos ha permitido estar. Y entonces, ¿cómo los resolvemos? No hay una fórmula clara de eso, pero creo que eso es lo que nos ha permitido crecer, porque creo que resolver problemas es doloroso. Y eso de Ok. repente, ¿Cómo lo resuelves? ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo? ¿Lo Sí, resolvemos? yo pienso que sí es la técnica. O sea, es que si hubiera que rascarle en cositas claves en qué hacemos, uno, nos quedamos a escuchar. O sea, aunque ya estemos Ahí está. necios o aferrados, Ahí está. traigo mi La propia escucha. visión de las cosas. Entonces Y- significa que escuchan, se escuchan. Esa es una. Aprendemos a escuchar, o sea, tenemos que aprender a escuchar, École. porque quedarse no siempre implica que Que ya estás lo atento, sepas ¿verdad? hacer. Ok, O sea, ahí va. porque a veces en conflictos muy fuertes,
Puede ser que yo tenga una visión con la que yo estoy muy comprometida con esa visión y que Javier esté muy comprometido con esa visión, pero vaya, sobre eso yo siento que si no existiera amor o cariño, no nos quedaríamos ahí a neciar con lo que, oye Javier, yo digo que tal y tal y tal, y Javier, pues yo no quiero porque tal y tal y tal, y si no fuera hasta que nos superamos ese cansancio. Pero hay un de tercero, cenar. pero hay un tercero en Ajá. discordia. Un tercero en discordia. No, o sea, porque a veces los problemas son, digo, ahorita lo pongo de uno a uno, a veces son grupales. o Como de todo tal, el centro. pero yo creo que sí, vaya, esta cosa de aprender no es una cosa, pero el acto de aprender a querer al otro cuesta mucho. Y yo creo que porque he aprendido a querer a este grupo de personas, porque no fue de, hola, te llamo Javier, ay, ya te quiero, amigo. No, ha sido de conocernos y decir, yo sí elijo, o sea, yo sí elijo quererte. Y yo elijo quererles. Y creo que por ese acto tenemos un problema. Siempre llegas tarde, pero ¿por qué estamos aquí? O siempre, ¿no? O sea, y ahí estamos buscando resolver y evolucionar eso. Y creo que eso es lo que nos permite estar. O sea, eso que se cultiva. Y eso se llama negociar. Pues sí. Sí. Pues sí. Aquí está Llegar a un acuerdo, la negociar. responsable de Yo todo la esto. verdad es que creo que Negocian. lo más importante en cualquier circunstancia es enfrentar el problema. Porque si no lo enfrentas, o sea, si no lo ves, y luego si no lo enfrentas, es como un monstruo, ¿no? Es como, tengo un problema, y generalmente es como una cosa muy grande, ¿no? Incluso como lo que estamos hablando, toda esta plática es que tenemos un problema en el país, ¿no? Es que tenemos un problema en nuestro sistema de educación, es que tenemos un problema con los jóvenes, es que tenemos tal, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? Y entonces, claro, y entonces lo ves como una cosa en el abstracto. Y de repente cuando logras decir, ok, a ver, ¿cómo se llama este problema? Y entonces se convierte, en vez de en un abstracto, en un ser que cobra vida, ¿no? Que tienes enfrente, que tiene una vida que se llama problema 1. Y entonces puedes, hay una frase en Santa Marta que a mí francamente me ayuda muchísimo, para mi vida personal, que dice, cuando viene el monstruo, hay que verlo de frente, a los ojos, y es él quien acaba bajando la mirada. Para llegar a concluir, yo quiero que ustedes como público nos quitemos los estereotipos cuando hablemos de teatro penitenciario. No miremos a una persona que está interna o que fue la más mala del planeta. No. Quiero que ustedes tengan la oportunidad de ir a conocer, ir a compartir con ellos, ver los actores, ver, y es un mundo de emociones en donde ustedes van a ver algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver en el teatro. Debemos quitarnos la idea de que el teatro penitenciario es algo raro, diferente, no. Son actores de verdad. Y además ayudarlos a que también nosotros participemos para el trabajo que están recibiendo es importante. 1. Ellos están haciendo su propia catarsis. Ellos están preocupados por mejorar su vida, pero también su calidad de vida y laboral. Por favor, yo les encargo esto, vayan al teatro, búsquenlos, Compañía de Teatro Penitenciario. Y si quieren ir, escríbanos a teatroyprisión@foroshakespeare.com. Nuestra próxima función en el interior de la penitenciaria es de la obra Macbeth, 23 y 30 de julio. Y en temporada de Hansel y Gretel o Gretel y Hansel, los miércoles a las 8:30 en el 77 Centro Cultural Autogestivo. Y en el Facebook estamos como Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, @7teatropeni. Excelente. Y quiero decirles también, somos seres humanos y todos tenemos la predisposición de estar en dos caminos, como víctima o victimicidad y criminalidad.
y somos nosotros los que queremos estar en medio, en un Estado de Derecho. Entonces, todos tenemos esa predisposición. Y quiero terminar con esto: demos la oportunidad de ver un teatro que también tiene calidad. Teatro penitenciario. La compañía de teatro penitenciario. Y muchas gracias por todo. Un abrazo para ustedes. Gracias por la oportunidad de escucharnos. Gracias por venir. Me encantó su compañía. Gracias, maestra, por la Guau, invitación. Itari, Gracias. Ismael, Es un gusto. Dale. Denle like. Javier. Ah, sí, Sí, like. manden comentarios a todos, sí. Suscríbanse. Sí. Ya hagan preguntas y todo eso. Un pueblo educado va a crecer. Sí. Gracias. Yeah. ¡Esto, Chihuahua! Queda, corte.